Buenos días. Mi presentación se va a enfocar en el tema de la formación de las educadoras de párvulos en Chile hoy, y lo que quiero mostrar es que es un nudo crítico de la calidad de la educación parvularia y por lo tanto un aspecto en el que las políticas públicas debieran concentrarse más consistentemente. Para partir, recordar que hoy día nuestro país tiene tremendas expectativas depositadas sobre la educación parvularia. La investigación interdisciplinaria en el mundo ha mostrado que la educación parvularia puede ser tremendamente relevante a muchos respectos. Aquel que tiene que cuenta con evidencia más antigua es que la educación parvularia puede impactar muy positivamente sobre el desarrollo y el aprendizaje de los niños que asisten a este nivel educativo. Un segundo punto es que la educación parvularia puede contribuir a reducir la brecha de oportunidades educativas de los niños de distinto origen socioeconómico. Tercera evidencia, muy en boga hoy en día, es que la educación parvularia tiene mayor costo-beneficio que cualquier otra inversión que se puede hacer en el sistema educativo. Y finalmente, la educación parvularia también contribuye a la equidad de género respecto de la inserción laboral femenina. Desafortunadamente, todavía tenemos una brecha en nuestro país para poder alcanzar todas esas expectativas que yo acabo de sintetizar y por lo tanto requerimos seguir mejorando para avanzar en ese sentido. Y un punto que a mi juicio es crítico para lograrlo es fortalecer la educación, la formación de las educadoras de párvulo, en la medida en que representan un factor crítico de la calidad de la educación. ¿Qué es lo que nos muestra la evidencia científica al respecto? En primer lugar, que quienes son las mejores educadoras, quienes logran los mejores efectos, los mejores beneficios con los niños, son aquellas que cuentan por lo menos con 4 años de formación superior especializada en educación parvularia. En otras palabras, son educadoras de párvulo profesionales quienes logran los mejores beneficios con los niños. No son las técnicos, son las educadoras. Ni tampoco son otros profesionales interesados en la educación parvularia, como podría ser una antropóloga. Segundo punto de la evidencia. La formación de menor duración no especializada limita las oportunidades de los niños. Esto está bien demostrado alrededor del mundo. Educadoras con menor formación no ofrecen las mismas oportunidades de aprendizaje a los niños que tienen a su cargo. Por lo tanto, es muy importante que la educación de los niños esté a cargo cotidianamente de educadoras profesionales. Y finalmente, los programas educativos que han demostrado mayor efectividad son aquellos que nuevamente tienen a cargo a educadoras de párvulo. Las aulas están a cargo de las educadoras de párvulo y ahí hay cito un par de estudios más o menos recientes. ¿Cómo se caracteriza la educación, la formación de las educadoras de párvulo hoy día en nuestro país? Revisemos la evidencia que tenemos disponible, que tampoco es tanta, es un conjunto bastante limitado. En primer lugar, observamos que la regulación de la carrera de educación parvularia es bastante débil. En primer lugar, constatamos que no es una carrera que se exija ser impartida en universidades. Es una carrera que también puede ser impartida en institutos profesionales, desde donde egresan el 38% de las egresadas cada año. Es decir, algo menos de la mitad de las egresadas no proviene de universidades, sino de institutos profesionales. En segundo lugar, la acreditación de los distintos centros que forman en educadoras de párvulo tiende a ser baja. Un 8% de las instituciones está sin acreditar y un 28% está acreditado por menos de 4 años. La comisión de expertos a la que citó el presidente Piñera hace unos años atrás concluyó que una acreditación inferior a 4 años era compleja en términos de asegurar la calidad de la formación de las egresadas.
Y finalmente observamos que un mínimo porcentaje de instituciones tiene 6 años de acreditación, siendo el máximo 7%. Un segundo aspecto que caracteriza la formación en nuestro país es la baja selectividad en el ingreso. Casi un 20% de los programas exige la PSU rendida como único requisito de ingreso a la carrera. Un 5% de los programas ni siquiera requiere haber rendido la PSU para ingresar a la carrera, y luego alrededor de un 38% de los programas corta el ingreso con menos de 500 puntos de la PSU. Luego, la evidencia de los estudios, aquí yo estoy citando un par de estudios, encuentra las siguientes debilidades en los programas de formación. Lo primero es una gran heterogeneidad en las mallas curriculares, muy pocos cursos en común entre las distintas carreras. Segundo, también se observa cierta desconexión entre los programas de formación y los debates internacionales sobre formación de educadoras de párvulo. En tercer lugar, un número bastante importante de programas debe concentrar parte importante de la formación en nivelar los conocimientos que supuestamente las estudiantes debieron haber adquirido en la enseñanza media. Esto tiene que ver con los requisitos de ingreso. A continuación, cuerpos docentes que no necesariamente están conformados por especialistas en educación inicial, sino en otras especialidades, y no son pertinentes al nivel. Escasamente vinculados a la investigación también, baja proporción de jornadas completas. Mucho profesor que está contratado por horas para ir a hacer su curso. Y finalmente, además, existe precariedad en la organización de los programas de formación. Déficit de infraestructuras, no hay bibliotecas, no hay salas de estudio. Déficit de equipamiento. No hay recursos bibliográficos, los equipos de gestión tampoco son suficientes para poder dirigir adecuadamente las carreras. En muchas carreras la jefa de carrera está contratada por una parcialidad de la jornada, a veces existen 2 medias jornadas en total. Otros estudios reportan debilidades que las mismas educadoras manifiestan respecto de su formación, sea como necesidades de formación en ejercicio o en el pregrado, en los estudios de pregrado. Aquí yo los estoy listando sin hacer distinción entre los distintos estudios por razones de tiempo. Pero, en fin, estas son un conjunto de áreas que las educadoras reportan necesidad de ser fortalecidas. Es decir, es bastante amplio el espectro de áreas sobre las que las educadoras requieren mejorar. Otro tipo de evidencia nos muestra también que en la generación de ambientes educativos, las educadoras de párvulo también demuestran debilidad. Por un lado, en los ambientes educativos se observa una calidad entre mínima y regular en distintos tipos de centros educativos. Esto es importante decirlo, son centros educativos públicos, privados y de distintas dependencias, siendo la mayor fortaleza en la generación de un clima de aula positivo y el vínculo afectivo de la educadora con los niños. Sin embargo, se observa como debilidad el rol mediador de la educadora en relación con el desarrollo de habilidades cognitivas de los niños. Otro estudio reporta también escaso tiempo de exposición de los niños al desarrollo del lenguaje. Datos de la Provenicia, por otro lado, nos muestran otro tipo de evidencia, y lo que muestran, aquí estoy citando 2 versiones de la prueba, es que aproximadamente la mitad de las egresadas responde en promedio el 50% de respuestas correctas. ¿Cuál ha sido la respuesta de la política pública frente a este escenario que yo estoy describiendo? Veamos las principales medidas. Hace un par de años atrás se lanzó la beca Vocación de Profesor. ¿Cuáles han sido los resultados de esta beca en este par de años? Ha aumentado ciertamente en ese porcentaje 30-40% la probabilidad de ingreso con puntaje sobre 600 puntos a las carreras de pedagogía. En las carreras de educación parvularia este porcentaje es algo inferior en todo caso. Sin embargo,
en las universidades del CRUCH se redujo la matrícula total de puntajes superiores a 500 puntos, debido a este requisito establecido por la propia beca. Y además, en paralelo, hubo una especie de fuga de estudiantes de las universidades que elevaron el puntaje de corte a 500 puntos a otras universidades que no lo exigían, pero que también crearon su beca de vocación de profesor paralela, sin tener que adscribirse al requisito establecido por el reglamento de la beca. También se elaboraron estándares orientadores para carreras de educación parvularia. No tenemos lamentablemente algún estudio que nos muestre qué es lo que está pasando con los estándares, pero la evidencia anecdótica muestra que las universidades están avanzando hacia los estándares de manera bastante disímil, de acuerdo con los propios recursos con que cuenta cada una. Finalmente, está en discusión parlamentaria el proyecto de ley sobre carrera docente, donde se propone establecer el examen de excelencia pedagógica como habilitante para poder ejercer en establecimientos subvencionados. Como vemos, claro, hay algunos elementos que pueden mejorar gracias a estas iniciativas. Sin embargo, los problemas estructurales del sistema de formación de educadoras de párvulo no están resueltos, no están siendo atacados. ¿Cuáles debieran ser nuestros puntos de comparación para saber si estamos avanzando bien con ese tipo de medidas? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia internacional? Por ejemplo, al observar programas de formación ejemplares, Linda Darling Hammond encuentra que una visión compartida del cuerpo docente es fundamental para poder constituir un programa de formación sólido. Si nuestros programas no cuentan con cuerpos docentes estables que puedan desarrollar un trabajo de reflexión y análisis conjunto, esto es muy difícil de lograr. Muchas veces citado el estudio de Barber y Murched, el informe de McKinsey, ¿qué es lo que muestra? Los mejores programas se caracterizan por la alta selectividad de los estudiantes y por la positiva valoración social de la docencia y el buen salario inicial. No estamos en condiciones en este momento de poder avanzar en esta línea. Y finalmente, una reciente publicación de la OECD, la última versión de su publicación sobre infancia, muestra que las medidas de política pública que contribuyen a mejorar la calidad de la educación parvularia son estas dos. Ellos mencionan 5, pero están en otras líneas. En primer lugar, establecer objetivos y regulaciones nacionales para el nivel de educación parvularia. Lo que yo estoy tratando de mostrar es precisamente la falta de regulación de los programas de formación de educadoras de párvulo. Y una segunda medida es elevar los requisitos para ejercer la docencia, junto con mejorar la formación y las condiciones laborales, ahí hay un problema de giración, de las educadoras de párvulo. No estamos avanzando en esta línea tampoco. Por lo tanto, ¿qué es lo que requerimos para poder avanzar en el fortalecimiento de la formación de educadoras de párvulo? Yo identifico, en primer lugar, la necesidad de aumentar la regulación para todos los programas de formación que existen en nuestro país, no solamente aquellos que deseen adscribirse a distintos beneficios como la beca vocación de profesor. En primer lugar, exigir requisitos mínimos para el ingreso de estudiantes y, en segundo lugar, además, exigir niveles mínimos de calidad de los programas, de manera de poder asegurar que quienes egresan de las carreras de educación parvularia cuentan con las competencias profesionales adecuadas para proporcionar la mejor educación a los niños que posteriormente tendrán a su cargo. Y finalmente, lo pongo entre paréntesis porque no es un tema en el que yo me haya centrado durante la exposición. Yo creo que es indispensable para que todo esto pueda tener algún efecto. Es necesario establecer una carrera docente para educadoras de párvulo. Es necesario elevar los salarios y es necesario también mejorar las condiciones laborales. Las educadoras de párvulo
reciben el promedio de salarios más bajo de todo el espectro profesional del país y además ejercen en condiciones muy difíciles, no tienen pausas. De manera que si queremos efectivamente interesar a los mejores para ingresar a la carrera de educación parvularia, debemos también abordar este segundo problema. Así es que, en síntesis, tenemos un tremendo desafío por delante y mucho por avanzar todavía. Muchas gracias.